nosotros. Muy gentil por la invitación, Fernando. ¿Cómo reacciona el ciudadano y el jurista, que es usted, cuando toma nota de que el Congreso no ha podido tener una mayoría para fijar un calendario electoral y que mañana se deberá discutir otra propuesta, un dictamen diferente de minoría que incluye una consulta vía referéndum hacia la perspectiva de un cambio de la Constitución, cambio total, vía Asamblea Constituyente? Con estupor por la forma en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se niegan a mirar la realidad. En el ámbito del Poder Ejecutivo, para ser muy breve, su responsabilidad central hoy consiste en hacer cesar la violencia para que renazca el orden público y sobre esa base el gobierno pueda, digamos, ejercer plenamente sus potestades y los ciudadanos recuperar los derechos fundamentales que hoy están siendo agredidos y amenazados por grupos, en unos casos vandálicos, en otros que ejecutan actos terroristas, pero fundamentalmente es una acción subversiva. Y en el caso del Congreso, la necesidad de no poder reconocer de que ha fracasado el Parlamento como tal, como instrumento de representación, y que probablemente sea necesario y hasta obligatorio que tengan que dar un paso al costado porque es parte del proceso de solución a la crisis política. Primero, por supuesto, el restablecimiento del orden, pero evidentemente, inmediatamente después, se tienen que dar las medidas para que el país en algunos meses pueda, digamos, esperamos con otro gobierno y con otro parlamento relumbar el rumbo del país, ¿no? De acuerdo. Ahora, el tema constitucional en sí mismo. Quisiera que nos diga qué dice la Constitución vigente, que puede no gustar a algunos, pero es la vigente, es el nombre de la cual se actúa y el nombre de la cual uno presta juramento a los cargos públicos que ejerce. ¿Qué dice sobre la manera en que se puede hacer una modificación total de la Constitución ella misma? Porque el tema ha sido mencionado también por la presidenta Dina Boluarte, anunciando que presentaría una iniciativa de ley para que la reforma total de la Constitución sea abordada en la Comisión de Constitución del próximo Congreso. Eso implica un claro desconocimiento de lo que la propia Constitución dice. Los artículos 206, el artículo 32 y luego una jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en el año 2004, en el caso Colegio de Abogados del Cusco, ha establecido que en efecto existe la posibilidad de una reforma total. Que esa reforma total tiene dos vías. La primera, que puede ser gestada por los propios congresistas presentando un proyecto integral de nueva Constitución, la cual eventualmente podría concluir en un referéndum ciudadano. Y la segunda opción es que los propios ciudadanos autoorganizados redacten un texto, recolecten en principio 72.000 firmas y presenten esa iniciativa ante el Congreso. En el caso que el Congreso la rechace o la modifique y ellos consideren que esa propuesta no está acorde con lo que se entiende que es el sentimiento popular, pueden recolectar en este caso 2 millones de firmas y ir al referéndum para que sea el pueblo quien decide si quiere la propuesta del Congreso o si quiere la propuesta que ha sido gestada por los ciudadanos. Entonces, el mecanismo está. Sin embargo, ellos intentan, en este caso estoy hablando de la extrema izquierda, intentan una puerta falsa que es la famosa Asamblea Constituyente que no está recogida en la Constitución. Y es por eso que me llama la atención que en el Congreso de la República no se haya hecho observación de este proyecto de minoría que se va a discutir mañana. Porque lo primero que tenemos que ver en un dictamen, más allá si es bueno o es malo, si es conveniente o es inconveniente, si es constitucional o no. Bueno, en todo caso, lo que nos ha dicho hace unos minutos el señor Quito es que lo que ellos quieren que se consulte vía referendo es: ¿está usted de acuerdo con la Constitución del año 93 o no? En la esperanza, naturalmente, de que gane el no y que ese no sea vinculante y dé lugar después a una asamblea constituyente. Pero por lo pronto la consulta es: ¿está usted de acuerdo o no? Eso también es inconstitucional, Fernando, y en este caso, si usted me permite, por favor. hay una ley
que es la ley 26300, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano. Y en el capítulo referido al referéndum, en el artículo 39, dice claramente, procede el referéndum en los casos siguientes. A, para la reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo con el artículo 206, lo que conversábamos hace unos segundos. Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Y luego, para las materias a las que se refiere el artículo 190 de la Constitución, que es para las solicitudes de integración de 2 o más regiones. Entonces, el referéndum solo se puede convocar para alguna de estas 3 posibilidades. Es decir, el referéndum tiene un carácter de convocatorio a la ciudadanía para que la ciudadanía apruebe o desapruebe aquello que el Congreso ha establecido. Salvo que, vuelvo a repetir, la propia ciudadanía se autoorganice y siga el procedimiento que ya hemos hablado. En consecuencia, esa propuesta también es inconstitucional. De acuerdo, pero eso lo puede decir el Congreso mañana, ¿no? Y debería decirlo. Yo le escuché, y si usted me lo permite, sí, una conversación anterior en la que se sostenía la tesis de que ¿por qué no se podía convocar a una asamblea constituyente? Es una bugata, claro, ¿no? Sí. Pero habría que decir justamente que lo que queremos es evitar eso. Tuvimos una Constitución en 93 porque hubo una ruptura del Estado de Derecho. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado, ¿no es cierto? El de 92, de Alberto Fujimori. Claro, y esto es justamente lo que creo se intenta gestar aquí, es romper el Estado de Derecho y en función a esas circunstancias arrastrarnos ya a una asamblea constituyente, pero no de corte democrático. Ya conocemos los antecedentes que incluso el propio expresidente Castillo propusiera, que sería una asamblea dirigida a crear un Estado plurinacional, de carácter federal y con una ciudadanía fragmentada por grupos étnicos, grupos culturales y, digamos, con una democracia de corte corporativo. Y eso sería inadmisible porque sería, en consecuencia, establecer un valor asimétrico en el voto de los ciudadanos. De acuerdo. Entonces, hay este tema de cambio total de la Constitución. Que sí se puede hacer, repito, Fernando, dentro de la Constitución, si ellos quisieran utilizar el mecanismo. Y usted dice que el mismo Congreso puede, así es, en su comisión o los de ciudadanos Constitución, están en la calle y podrían organizarse y hacerlo. Ahora, lo que parece más dudoso es que la presidenta pueda proponer que el próximo Congreso, en su comisión de Constitución, vea eso, ¿no? Y proceda a una reforma total. Digamos, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. En consecuencia, no están obligados a aprobar una nueva constitución. Esa es una facultad que tienen los grupos parlamentarios o individualmente. No se les puede obligar a hacer algo que en puridad responde a sus convicciones y a sus principios ideológicos, pero además estamos hablando de un parlamento diferente. Así es. Que no existe todavía. Una última pregunta, como constitucionalista. Algunos están previendo una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte y sostienen que si fuera el caso, habría que convocar solo a elecciones para reemplazar a ella y no elecciones generales, que incluya el Congreso también. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que la Constitución, que no es muy explícita sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es su opinión y qué jurisprudencia hay? Antes de eso, Fernando, permítame decirlo de que, si bien es cierto que la señora no lo está haciendo bien, creo que no hay ningún sector del país que esté contento. El problema es que si se produjese la renuncia, inmediatamente irían a la casa del presidente del Congreso para continuar el agravamiento de la crisis, ¿no? Y quedarían pendientes algunos otros puntos como la liberación de Castillo, etc. Pero respondiendo directamente a su pregunta es, la Constitución en términos, digamos, en un estado de normalidad, diría que las elecciones deben ser solamente presidenciales, porque los parlamentarios solo pueden, digamos, recortar su mandato o verse obligados a recortar su mandato en el caso de una disolución constitucional. Eso en una situación de normalidad. Pero pueden votarlo ellos mismos, en una situación de anormalidad, como hicieron en el año 2001, sí, tienen que irse. No es posible una solución política sin una renovación del Congreso. Creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. El problema es el tiempo. No todos están de acuerdo, porque ahí dice que se quieren quedar ellos, que se vaya a Boluarte, pero ellos quedarse. Bueno, y ese es un tema de carácter remunerativo. No sabemos qué motivación tenga, pero en todo caso, gracias por aclararnos sobre ese punto, doctor.